Cuéntenme un poquito para saber si ya han visto clase con nosotros, si es la primera vez que ven clase conmigo también, para explicarles cómo funciona mi metodología, cómo funciono yo. Qué bueno, Alejandro, me alegra. Me alegra que todo bien. Ok, has recibido varios diplomados con la SIL. Es la primera vez para Ana. Bienvenida, Ana. Y bueno, para todos, la SIL es una, les voy a ir compartiendo, ¿sí? Voy a quitar un poco acá. Les voy a ir compartiendo las diapositivas, ¿sí? Para presentarnos. Cuéntenme de dónde nos escriben, de dónde nos ven. Siempre tenemos gente de todos los países. Pueden escribir por el chat, yo los leo, como lo estoy leyendo ahora. Y cualquier cosa, si quieren hablar, no hay ningún problema. Ustedes simplemente levantan la manito y se les da la palabra, ¿sí? No hay ningún problema. Joana desde Honduras. Ah, Joana, disculpa, es que en el nombre dice Alejandro. Por eso te dije Alejandro. Importante mencionar el nombre. Primera vez para Marlene desde Bolívar, Venezuela. Bienvenida, Marlene. Yo estoy en Venezuela también. También estoy en Venezuela, tenemos la misma hora. Voy a ir transmitiéndoles, ¿sí? Las láminas. Sí, es mi hijo que me cambia todo. No se preocupe, no se preocupe. Ya sé que cuando escriba Alejandro es Joana. Ya sé, ya sé. Santo Domingo, República Dominicana. La Grita Táchira, Venezuela. Bienvenido. Samuel desde Colombia. Ya he tomado varias capacitaciones. Qué bueno, me alegra que bueno, si están aquí otra vez con nosotros, es por algo, ¿verdad? Es porque les gustó, es porque les funcionó su formación, sus estudios. Y eso es algo muy, muy bueno. Veo nombres de personas que ya han visto clases conmigo. Yo les voy a explicar un poquito cómo funciono, ¿sí? Déjenme buscarles las láminas para ir compartiendo la información y dar inicio. De todas maneras, yo siempre doy unos minutitos. Si algún día se retrasan, yo sé que el lanzamiento es hoy y mañana, pero bueno, cuando iniciemos la certificación, las clases como tal, yo siempre doy unos minutitos porque es normal que a veces nos retrasemos, ¿sí? Así que no se vayan a preocupar por eso. Si algún día se les hace tarde, no hay ningún problema, ¿sí? Simplemente esperamos y ya. No se preocupen por eso. Yo siempre doy unos 5 o 10 minutos, depende. Depende de todo. Ajá, y les voy a compartir. Yo tengo acá, a ver, ¿dónde están? Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar y hacerla mientras esperamos que las personas que faltan lleguen, no hay ningún problema. Para las personas que, no sé si aquí hay personas que ya, este es el tercer lanzamiento, ¿sí? El tercer lanzamiento de esta certificación. Si hay personas que a lo mejor ya lo han visto, pues hoy vamos a ver otras cosas un poco diferentes. Y si los que son nuevos y tienen alguna pregunta, con todo gusto la pueden ir haciendo y se la vamos contestando sin ningún problema. Y por la información del máster, diplomado, seminario, ¿ok? No se preocupen que al final de la clase los vamos a guiar por ahí con nuestra asesora, mi mano derecha, como siempre digo, para que puedan conocer todos los detalles. Ya va que estoy compartiendo y no se les ve. Estoy peleando aquí con los leo. ¿Hasta cuál fecha tenemos límite de pago? Tengo entendido, María, que creo que es hasta el sábado de esta semana. Sin embargo, no se preocupen porque los estudios como tal, las clases como tal, inician es el 27 de octubre, ¿sí? Porque vamos a hacer varios lanzamientos y ya cuando tengamos la cierta cantidad de personas inscritas,
vamos a dar inicio. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que dar, yo tengo que darles evaluaciones, ¿sí? Y no puedo darles evaluaciones, depende, por ejemplo, si somos 200 personas en esta certificación, yo tengo que buscar la manera de evaluarlos a todos, ¿sí? Entonces no puedo ponerles, por ejemplo, un trabajo escrito, porque son 200 trabajos los que tendría que corregir y el tiempo no me alcanzaría. Entonces realmente tienes un poco más de tiempo. De todas maneras, Jelly, cuando ella se incorpore, bueno, ella está siempre con nosotros, lo que pasa es que está en otras salas también, entonces ya al final ella da toda la información necesaria para que ustedes tengan el conocimiento de todo. Así que no se preocupen por eso. A ver, ya aquí debería de verse. Igual me avisan cuando se les vea. Un momento. Mm, mm, Aquí. Ujú. Ahí vamos. Ahora sí. Que bueno, Zoom a veces nos deja mal. A la orden, Samuel, a la orden. Me viene muy bien, qué bueno. Me parece bien que el tiempo para el pago. Sí, de hecho, bueno, al final Yeli les va a explicar mejor, ¿no? Pero tenemos varios métodos también, varios tipos de certificaciones, así que no se preocupen por eso, que facilidades hay, como yo les digo mucho, bueno, se los dije en los lanzamientos anteriores, nosotros tenemos varios lanzamientos y todavía falta para que iniciemos. Entonces, básicamente ustedes tienen un tiempo. La otra también es importante, como son cupos limitados, que ahorita no sé cuántos son, ya Jelly nos comentará al final de la clase, como son cupos limitados, no, o sea, si pueden abonar algo para apartar su cupo sería bueno, para no tener que estar en el espacio de, ay, ya se acabó el espacio, ya se acabó el cupo, entonces para evitar eso, de todas maneras, Jelly ya les da la información al final, cuando yo les termine de comentar de qué va a ir esta certificación, ¿sí? Saludos del estado Bolívar, municipio Sifontes. Bienvenido. No sé cómo te llamas, porque en el nombre dice Infinix. Así que bueno, no sé cómo te llamas, me lo escribes por acá. Bueno, fíjense algo, los que no han visto clase conmigo, yo funciono de esta manera. Yo les comparto las diapositivas o bueno, el video, lo que sea que les vaya a compartir, porque también les pongo video, me gusta más, a veces uno se cansa de escuchar, ¿no? Entonces me gusta más ese tipo de metodología, de vez en cuando le pongo algún videito corto, o si es un video largo les pongo un pedacito y después les mando para la casa el resto del video, no hay ningún problema. Yo voy a ir hablando, les voy a ir mostrando las diapositivas, les voy a ir preguntando cualquier cosa, ustedes pueden preguntarme cualquier cosa, ¿sí? Lo pueden ir escribiendo en el chat, lo van a ir escribiendo en el chat y yo los voy a ir leyendo a medida que yo voy dando la clase, ¿sí? O bueno, en el caso de hoy les voy explicando cómo funciona, qué es lo que vamos a ver, cuántos módulos son, la información que vamos a ver en cada módulo y entre hoy y mañana les voy a dar una pequeña clase de lo que vamos a ver. Pequeña clase, no es que lo que vamos a ver hoy y mañana va a ser toda la certificación, no, es mucho más largo, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vean más o menos, para que vean cómo funciona, para que vean más o menos cómo va la temática y todo eso. Es la primera vez que me meto en esto, me llamo Giancarlos Harris. No te preocupes, Giancarlos, bienvenido. Para toda una primera vez, ya estás aquí y es lo importante. Así que no te preocupes por eso. Bueno, ya tenemos los 10 minutos que yo siempre le doy a las personas, así que vamos a iniciar. Buenas noches para ti también, Oriani, bienvenida, bienvenidos a todos. Cualquier duda, muchachos, por favor me la escriben, no hay ningún problema, no piensen que hay preguntas tontas, yo siempre lo digo, no hay preguntas tontas, sí, pregunta es pregunta y ya, ¿ok? Así que cualquier duda, por favor lo escriben o si quieren hablar, no hay ningún problema, se les da permiso de hablar, simplemente levantan la manito por aquí, porque si la levantan así no los voy a ver porque no tienen las cámaras prendidas. Así que se les da la palabra. ¿Por qué tenemos los micrófonos silenciados? Bueno, porque si no todos hablamos al mismo tiempo, nos desorganizamos. Por eso es que están todos los micrófonos apagados. Las cámaras sí las pueden encender, no hay ningún problema. Bueno, primero les doy la bienvenida, sí, a la Corporación Internacional de Líderes, que ya tenemos más de 24 años. De hecho, el año que viene concluimos 26 años ofreciendo todo tipo de certificaciones. Acá están nuestras redes sociales para lo que necesiten, información que necesiten, la pueden conseguir por acá.
Y acá arriba, en las dos primeras láminas, ¿sí? En esta y en esta, tienen mi número de teléfono para cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, lo que sea, me pueden escribir con mucho gusto, ¿sí? Y yo les voy a contestar apenas yo pueda, porque a veces me escriben tarde y yo me desocupo muy tarde porque, bueno, doy las clases, atiendo pacientes también y, bueno, a veces me desocupo bastante tarde. Pero cualquier cosa me pueden escribir ahí con toda confianza, ¿sí? Ahora les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este máster de psicología clínica integral? No se preocupen por la palabra máster, yo sé que suena fuerte, no se preocupen por eso, ya al final van a saber por qué se los estoy diciendo, así que no se preocupen por eso. Esta certificación va a constar de 12 módulos en total, ¿sí? Hoy les voy a explicar de qué va cada módulo y, bueno, si nos da tiempo, les empiezo a dar la pequeña clase. Si no nos da tiempo, lo continuamos el día de mañana. Pero no se preocupen de que todo lo que vamos a ver en el lanzamiento lo vamos a ver sea hoy, sea mañana o sea entre los 2 días, porque también es bastante información que procesar, ustedes van a tener muchas dudas y me gusta darles también el tiempo a ustedes para preguntar lo que necesitan saber, porque todos queremos, cuando nosotros estudiamos, queremos contestar, queremos que nos digan todas las dudas que tenemos para uno saber si lo hace o no lo hace, ¿sí? En el módulo 1 vamos a estar hablando sobre los fundamentos de la psicología clínica y la ética profesional. ¿Esto qué va a incluir? Esto va a incluir los modelos teóricos avanzados, que ya los conocemos, o la mayoría los conocemos, que hablamos del modelo psicodinámico, del modelo humanista y el modelo sistémico. Y, bueno, el que es más conocido actualmente, el cognitivo-conductual más la psicología existencial. También vamos a hablar de algo, yo sé que a veces es un poco tedioso, la parte de ética, la parte de leyes, pero es sumamente importante tocarla. Siempre es, de hecho, una obligación en cada curso, cada certificación, cada estudio que uno ofrece, siempre tenemos que colocar la parte ética y la parte de leyes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando tú trabajas con la salud o con algún tipo de atención, sea atención de médico, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, abogado, todas las profesiones necesitan regirse por un código de ética, ¿sí? De hecho, vamos a ver también casos de dilemas éticos, cuando podemos romper esa confidencialidad, cuando no la podemos romper, vamos a hablar sobre el consentimiento informado, los límites de la relación terapéutica, de eso se va a basar más o menos este módulo, ¿sí? Es una breboca, por decirlo de una manera. Siempre, yo sé que, como les digo, a veces es un poco tedioso, pero siempre es necesario, porque a veces las personas piensan que la confidencialidad es sí o sí, pero hay momentos, ¿sí? Como yo lo escribí acá, casos de dilemas éticos. Hay momentos en los que nosotros podemos, ¿sí? Romper esa confidencialidad en momentos específicos de nuestra terapia, bien sea psicólogos, psicopedagogos, médicos, cualquier profesión en el área de salud y, bueno, muchas otras también. Entonces es importante que sepamos cuándo sí y cuándo no. A eso nos vamos a referir en este módulo, aparte de lo que les mencioné anteriormente, ¿sí? En el módulo número 2 vamos a hablar de la psicopatología, el diagnóstico y la evaluación avanzada, ¿sí? Esto es más, este módulo se basa más que todo en entender y en clasificar los trastornos mentales según el DSM-5 y el CIE-10. No sé si lo saben, pero ya salió el DSM-5-TR y el CIE-10, el CIE-11. ¿Por qué yo no lo uso? De hecho, no conozco todavía un profesional que lo use, porque me parece que son versiones que la sacaron y literalmente a todo le pusieron un diagnóstico, ¿sí? A la manera de respirar le pusieron un diagnóstico, a la manera de caminar le pusieron un diagnóstico. Entonces realmente me parece que hay cosas que no están bien y que deben revisarlo para ver si se deja como está, que son estos dos, o si se mantiene. Pero en mi opinión profesional, me parece que no está bien todas las cosas que le agregaron, que no fueron muchas, pero me parece que le falta, sí, que le falta mucho estudio para poder modificarlo, porque al final nosotros nos tenemos que guiar de estos manuales. Entonces, si estos manuales no están bien hechos o hay errores en estos manuales, nosotros también nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que guiar de ellos. Entonces, vamos a aprender también el uso práctico, ¿sí? Y crítico de los manuales de diagnóstico. Son manuales creados en Estados Unidos y lo usan también los psiquiatras, incluso hasta los psicopedagogos también lo usan.
También lo pueden usar los médicos, no hay ningún problema, porque al final estás dando una impresión diagnóstica. Por ejemplo, si tú vas a dar un diagnóstico, pues ya es diferente, pero si tú vas a dar una impresión diagnóstica, pues no hay ningún problema, lo puedes usar también. Vamos a ver también las técnicas de evaluación multidimensional, que son el uso de entrevistas clínicas, que son tres tipos: estructurada, no estructurada y semiestructurada. Vamos a ver las escalas psicométricas y las pruebas proyectivas, cómo las usamos, cuáles podemos recomendar para algún caso en específico, cuándo usarlas y cuándo no usarlas, porque al final no todos los pacientes ameritan. Sin embargo, tú lo puedes aplicar, no hay ningún problema, pero si el paciente no lo amerita, pues vas a trabajar de más y también vas a poner al paciente a hacer algo que no necesita. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Vamos a tener formulación clínica integral, es decir, vamos a entender o a aprender que hay informes, ¿sí?, que no se necesitan para diagnosticar, sino que es más para conceptualizar el caso desde múltiples perspectivas. Hay informes que son, por ejemplo, o evaluaciones clínicas que no necesitas un diagnóstico. Vamos a ponerles un ejemplo. Si un niño va a empezar el colegio, te pueden pedir un certificado de salud mental. Si de repente por ejemplo, tienes un caso en juicio y necesitas el informe psicológico para ver si la persona está apta o no está apta para la custodia de su hijo, también es un caso en el que no necesitas un diagnóstico, ¿sí? Entonces, no todo es un diagnóstico, no todo es una etiqueta, y eso también es muy importante entenderlo, porque a veces te pueden llegar personas a consulta o conocidos incluso con diagnósticos de los cuales no tienen, o sea, como que no encajan con ese diagnóstico. Y yo les digo, una vez que uno pone una etiqueta o un diagnóstico, la persona se queda con eso para toda la vida, ¿sí? Y es muy difícil sacarle eso de la mente. Por eso es muy importante tomarse esto con delicadeza y tomarse el tiempo necesario para poder hacer un diagnóstico si es que aplica en el caso. En el módulo número 3 vamos a hablar sobre la TCC y las terapias de tercera generación, ¿sí? Vamos a observar o vamos a aprender, vamos a desafiar esas creencias nucleares, esos esquemas cognitivos, ¿sí?, que son los cuadros de registro de pensamiento, que hay muchas formas. Está la reestructuración cognitiva avanzada, la terapia de aceptación y compromiso, que se utiliza mucho en la parte de trastornos de personalidad. Se está utilizando mucho esa terapia y ha funcionado bastante bien. Igual que la terapia dialéctico-conductual, también ha funcionado muy bien en algunos trastornos de personalidad de algunos casos, porque también recuerden, un diagnóstico, ok, es un diagnóstico, sí, pero hay personas que pueden tener el mismo diagnóstico y hay cosas que van a tener diferentes. Hay personas que pueden tener más de uno que del otro. Entonces, no podemos, como que, bueno, esta persona tiene esto y ya. No, tienes que conocer primero a la persona para tú saber, oye, mira, sí, o sea, mira, no, esta persona tiene este diagnóstico, pero aparte tiene esta otra cosa. O tiene este trastorno comórbido, es decir, que tiene más de uno. Entonces, es importante saber eso. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Hemos entendido todo? ¿Qué les ha parecido hasta los momentos? Cuéntenme. Y pueden escribir lo que ustedes quieran, pueden preguntar lo que ustedes quieran, incluso a veces en algunos diplomados anteriores, en algunas certificaciones anteriores, traen casos que tienen y los estudiamos también, los ayudo a resolver esos casos, así que pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿sí? Así que cuéntenme si vamos bien, si tienen alguna duda, todo perfecto, todo maravilloso, cuéntenme, los leo o los escucho, si quieren hablar también, los escucho. Hoy hay gente penosa. Todos escriben, pero nadie habla. Qué bueno. ¿Está completa la fundamentación teórica? Sí, yo traté, de hecho, me preguntan a veces, interesante. Qué bueno. Muchas veces me preguntan, ¿no? Que me pareció bien hasta el momento. Qué bueno, qué bueno. Todavía falta, apenas llevamos 3, todavía falta mucha información, pero me gusta saber, ¿sí? ¿Qué les ha parecido? Por eso les pregunto. A veces me preguntan, o bueno, en los lanzamientos anteriores me preguntaron qué tanta información uno puede dar en 2 meses, porque dura 2 meses la certificación. Yo les digo, yo traté de meterles la mayor información posible, obviamente adecuándonos a la certificación, a lo que estamos ofreciendo. Quizás les pueda parecer a veces un poco largo, porque de hecho les digo, normalmente las certificaciones largas que ofrecemos son de 9 módulos y yo lo llevé a 12, porque es mucha información y toda la información es importante. Entonces por eso yo decidí llevarlo a 12 módulos. Pero no se preocupen que todo lo vamos a abordar, todo lo vamos a ver, así que
no se preocupen por eso, ¿sí? En el módulo número 4 vamos a conocer sobre la psicoterapia psicodinámica y los enfoques humanistas, ¿sí? Que son, vamos a explorar estas corrientes que se centran mucho en el inconsciente, hablando de la psicodinámica, y en el crecimiento personal, hablando de la parte humanista, ¿sí? Vamos a hablar o conocer sobre la teoría de las relaciones de objeto y el apego, ¿sí? Y su aplicación en el área clínica. Vamos a conocer sobre la terapia centrada en el cliente de Rogers, que es una terapia humanista, un enfoque humanista, que es muy importante a la hora de la empatía, ¿sí? De esa congruencia, de esa aceptación incondicional del individuo, más o menos a eso se refiere esta terapia. Y la terapia de la Gestalt, que me la han dejado botada por ahí durante mucho tiempo, la gente no, como que se le olvidó que existe la Gestalt y eso que es una terapia muy buena, incluso la están sustituyendo con mindfulness y no puede ser así porque son cosas muy diferentes, pero bueno, por ahí les tengo una frase de la Gestalt, no sé si conocen la frase de la Gestalt, no sé si la conocen, si no la conocen, si la conocen me dicen, si la conocen, igualito yo más adelante la tengo para traérselas porque a veces no la conocemos y me parece una frase muy bonita y una frase que deberíamos de implementar todos nosotros con nuestros pacientes, con nuestra familia o incluso con nosotros mismos. De verdad me parece muy interesante, ¿sí? El trabajo con las emociones y el cuerpo en el aquí, en el ahora, habla la gestal. En el módulo número 5 vamos a tocar lo que es la intervención sistémica y la terapia de pareja y familia. ¿Por qué decidí colocar esto juntos? Porque recuerden que cuando hablamos de intervención sistémica o terapia sistémica, hablamos de un sistema, ¿sí? No hablamos de un individuo solo, sino de un individuo y su sistema, su familia, su pareja, sus amistades, en caso tal, depende. Entonces por eso agarré y uní este módulo de esta manera, lo dividí de esta manera para que puedan ver que bueno, que todo tiene cada módulo tiene su intención, por decirlo de una manera, y hay unas cosas que están juntas porque van de la mano y hay otras cosas que no porque no tienen relación. Aunque bueno, yo siempre he dicho que en esta profesión todo se relaciona, pero en este caso específico pues lo coloqué de esta manera, ¿sí? Vamos a conocer a fondo en este módulo las estrategias de intervención sistémica, como por ejemplo el reencuadre, la prescripción de síntomas y el uso del genograma. No sé si conocen esta parte de la intervención sistémica. Vamos a hablar también y conocer sobre la terapia estructural y estratégica, que es básicamente el manejo de la jerarquía, los límites y los roles familiares. Podemos hablar de jerarquías a nivel de prioridades, a nivel de metas, ¿sí? Y podemos hablar de jerarquía también a nivel de roles familiares, porque a veces muchas familias tienen roles desestructurados, las personas cumplen con los roles que no les toca. Y eso se debe a el sistema, ¿sí? A su sistema, a su alrededor, a su entorno. Entonces es muy importante. Vamos a tratar también lo que es la terapia de pareja, el abordaje de conflictos de comunicación, infidelidad y problemas de intimidad. Por eso está incluido acá, porque básicamente una terapia de pareja es una intervención sistémica, porque no estás hablando solamente del individuo. Ahora, puede ocurrir que tengas una persona individual, que la atiendas de manera individual y también atiendas en sesiones de pareja. Eso también lo puedes hacer sin ningún problema. Obviamente va a depender siempre del individuo y de lo que se esfuerce el paciente o la persona para que eso salga bien. Recordemos siempre que nuestro trabajo no es individual, ¿sí? Nuestro trabajo es nosotros y la persona que tenemos del otro lado del escritorio. Siempre tenemos que responsabilizar al paciente de eso, ¿sí? En el módulo número 6 vamos a conocer sobre la psicopatología y el tratamiento de trastornos de ansiedad. ¿Por qué le coloqué un módulo para la parte en específico de trastornos de ansiedad? Porque lo he visto ahorita mucho, se está viendo demasiado. De hecho, hay un desconocimiento también sobre los trastornos de ansiedad. Entonces yo dije, bueno, vamos a especificarlo porque eso es parte de la parte clínica. Yo dije, bueno, vamos a especializarlo en esto. Obviamente no es nada más esto, son muchos otros, pero esto es una breve explicación. Vamos a conocer sobre el trastorno obsesivo compulsivo, pregunta que les he hecho en todos los lanzamientos y en todas las certificaciones que he dado de psicología clínica. El TOC es un trastorno de neurosis o de psicosis. Es una pregunta que pueden incluso investigar. No es el deber ser, pero pueden investigar, ya que ustedes están del otro lado, no están aquí, no los veo, no los oigo, entonces ustedes pueden agarrar el teléfono e investigar. ¿Qué es el TOC?
¿Es neurosis o es psicosis? Lo pueden contestar cuando ustedes quieran y cuando lo escriban yo los leo, no se preocupen por eso. Vamos a trabajar también el trastorno de pánico y la agorafobia, el manejo de la hiperventilación y la exposición interconceptiva. Ojo, esto, o sea, vamos a hablar, vamos a conocer estos trastornos y al mismo tiempo a conocer el tratamiento. No es que vamos a ir nada más con el tratamiento, porque para poder ir con el tratamiento tienes que conocer primero el trastorno. No, no puedes irte así de una. Buenas noches, Cristóbal, bienvenido. Cristina, psicosis. A ver, los leo. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? ¿Psicosis o neurosis? ¿Por qué crees que es una psicosis, Cristina? Cuéntame. Vamos a hablar también en este módulo sobre las fobias específicas y sociales a través de la desensibilización sistemática y el entrenamiento en habilidades sociales. Vamos a incluir acá una partecita muy importante y muy común que las personas no saben que es un trastorno de ansiedad, pero lo es, sobre siempre se me olvida el nombre cuando lo voy a decir, la claustrofobia. La claustrofobia, si no lo saben, o bueno, si lo saben bien, si no lo saben nos enteramos, es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Es un trastorno ansioso bastante fuerte, más de lo que las personas creen. Las personas piensan que la claustrofobia es, ay, no quiero meterme en el ascensor porque me da miedo, o no me gustan los espacios pequeños porque no me gusta, me da miedo. Pero hay algo más de fondo, eso no es normal. Las personas lo normalizaron, pero eso no es normal y por eso está catalogado como un trastorno de ansiedad, ¿sí? No es normal. Hay que entender que no es parte del día a día, no debe ser parte, mejor dicho. En el módulo número 7 vamos a hablar sobre los trastornos del estado de ánimo y el manejo del suicidio. Vamos a enfocarnos mucho en lo que es la depresión y otros trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la bipolaridad, ¿sí? Vamos a conocer un poco la medicación, porque no es nada más psicológica, sino también psiquiátrica, ¿sí? Vamos a conocer sobre los modelos terapéuticos para la depresión, que por ejemplo varios de ellos son la activación conductual, la terapia de resolución de problemas y enfoques basados en la rumia, que son esos pensamientos rumiantes, ¿sí? Vamos a manejar también y a conocer el manejo de las crisis suicidas, evaluación de riesgo, planes de seguridad y manejo en el contexto clínico. Y como ya les mencioné, vamos a hablar también sobre el trastorno bipolar, hablando sobre la psicoeducación de este trastorno, el manejo de la ciclotimia y las estrategias para la adherencia al tratamiento. Recordemos que cuando trabajamos con trastornos que necesitan una ayuda farmacológica, el proceso se vuelve distinto y a veces es un poquito más agotador para la persona que está de este lado, es decir, para nosotros, porque a veces hay muchas personas que piensan, no, pero es que tienes es que echarle ganas y ya, tienes es que ser positivo, pero es que hay personas que tienen ciertas condiciones clínicas que no lo ven de esa manera, porque realmente el problema no es nada más su mente, sino en general, su parte biológica. De hecho, eso también lo vamos a hablar, el modelo biomédico. No sé si conocen el modelo biomédico, también lo vamos a tocar acá, también lo vamos a hablar. En el módulo número 8 vamos a hablar psicología de la salud y los trastornos de la alimentación, como por ejemplo el tratamiento de anorexia y bulimia. También vamos a tratar, como dice acá, el manejo de la imagen corporal, que habla sobre el trastorno de dismorfia corporal, ¿sí? Que es como las personas se ven, que no es real, pero para ellos lo es. Es muy importante también conocer de todo un poco. Sobre la psicología de la salud, ¿por qué la psicología de la salud? ¿O por qué lo coloqué de esta manera? Porque muchas veces las personas no tienen un trastorno, no tienen un diagnóstico como tal, porque no necesariamente tienes que diagnosticar a alguien con algún trastorno, sino que a veces las personas tienen estrés crónico, dolor crónico debido al estrés crónico, ¿sí? Entonces es importante ayudar a la persona a adherirse al tratamiento médico y para mejorar su calidad de vida. Hay personas que sufren de enfermedades psicosomáticas y no lo saben y tienen años tomando medicamentos sin saber que es algo que pueden trabajar desde su interior, desde su mente, ¿sí? Desde su mente y su cuerpo. Entonces, esas son cosas que también vamos a aprender porque últimamente eso está siendo muy conocido, está siendo muy común, se está normalizando mucho sufrir de enfermedades psicosomáticas. La cosa es que la gente no sabe lo que es una enfermedad psicosomática. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen idea de lo que es una enfermedad psicosomática? ¿La han escuchado alguna vez? Me imagino que la habrán escuchado alguna vez, no sé si tienen idea. Y para contestar a lo que dijo Cristina de que el TOC es una psicosis, debo decirte, Cristina, que es una neurosis, porque las personas con TOC están muy conscientes y no tienen
idas de realidad. En cambio, la persona que tenga psicosis, en general, trastorno o un brote psicótico como tal, se desconecta de la realidad, mientras que el TOC no. De hecho, el TOC es una neurosis porque la persona sufre mucho al no poder controlar esas compulsiones. Entonces, realmente es un trastorno bastante delicado, es un trastorno bastante difícil para quien lo padece y lamentablemente todavía las personas piensan que tener TOC es simplemente ordenar las cosas por color o ordenar las cosas por orden de tamaño, cuando va muchísimo más allá de eso. De hecho, a veces hay personas que donde tú haces selecciones de personal, a veces me ha tocado, donde me dicen que no contrate personas con ese tipo de rasgos cuando realmente no es culpa de ellos. Es muy importante. Psicosomática, emociones que se manifiestan en el cuerpo, exactamente. Sin embargo, la diferencia entre somático y psicosomático, que es distinto, en la parte somática nosotros sentimos, ¿sí? Por ejemplo, nos duele algo, nos duele el estómago, nos salen ronchas en la piel, por decirlo de una manera. Hay personas que tienen problemas gastrointestinales a nivel de colon, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, pero cuando te haces exámenes médicos no tienes nada, está todo perfecto, pero tú sientes el dolor, tú lo tienes. Esa es la parte somática. Y cuando hablamos de la parte psicosomática, que es como dice Jonathan, que es las emociones que se manifiestan en el cuerpo, hablamos de que sí se puede evidenciar a nivel clínico, a nivel médico, por decirlo de una manera, esa afección, pero no existe un motivo orgánico. Les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que siempre pongo porque es el más conocido. De hecho, hay personas que no saben que lo tienen y lo tienen. Cuando una persona sufre de tensión alta, ¿sí? De hipertensión arterial, de repente se te va la tensión para allá, para las nubes, y todo tu cuerpo es perfecto, o sea, no sufres de los riñones, no sufres del corazón, no sufres de la circulación, no sufres de absolutamente nada. Es decir, el médico te dice, mira, sí, sufres de hipertensión arterial, pero tu cuerpo, o sea, no sé qué parte de tu cuerpo te está generando la hipertensión arterial, porque todo lo que se supone que lo genera está bien, está sano. Entonces ahí es donde lo denominamos como una enfermedad psicosomática, que de hecho hay personas que, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes y el trabajo les genera mucho estrés y cuando van a ver, se toman su medicamento, sí, todo magnífico, bien. Y cuando llega el fin de semana, su tensión está normal y si se toman el remedio, les baja demasiado. Entonces ahí es donde empezamos a decir, no, bueno, entonces esto es emocional, esto no es orgánico. Entonces es importante saber la diferencia entre uno y otro, que de hecho yo siempre digo que las enfermedades psicosomáticas son una de las más costosas. ¿Por qué? Porque realmente tienes que hacerte muchos exámenes médicos para poder detectar y para poder descartar otras cosas, porque para uno poder diagnosticar una enfermedad psicosomática, primero necesitamos obligatoriamente descartar posibles enfermedades orgánicas. Nosotros no podemos decirle a una persona, bueno, si tienes una enfermedad psicosomática, si nosotros no hemos descartado, ¿sí? Eso también lo vamos a ver, obviamente, con mucha más profundidad de lo que he mencionado hasta ahora. A ver, en el módulo número 9 vamos a hablar sobre la psicología del trauma, que es bastante extensa, y la intervención en crisis. Por ejemplo, yo coloqué acá el ejemplo del TEPT, que es un tipo de trauma, porque hay personas que piensan que el TPT es solamente para las personas que han ido a la guerra, y no es así. El TPT simplemente es estrés postraumático. O sea, te pasó algo, tuviste un trauma y tienes estrés por el trauma que te generó, ¿sí? O sea, básicamente ese es el TPT. Vamos a hablar sobre la terapia de exposición narrativa, que es la narración del trauma y la reconstrucción de la experiencia. Esto es como un conjunto de cosas. Y vamos a hablar también sobre los protocolos de intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos y manejo de emergencias. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces necesitamos controlar una situación, ¿sí? Con esos primeros auxilios psicológicos, manejarla y que todo vaya fluyendo. De hecho, a veces cuando se hacen roleplay, a mí no me gusta mucho hacer roleplays porque no sé si conocen lo que es el roleplay, me imagino. Si no lo conocen, pues no, me dicen. No me gusta mucho hacer roleplays porque la gente normalmente abre procesos en el roleplay. Por ejemplo, si tienes una terapia, un psicodrama, por decirlo de una manera, donde una persona está tratando de superar una fobia a las arañas, ejemplo, y casualmente
la persona que está haciendo de la araña o la persona que está haciendo de la que tiene el trauma, si realmente lo tiene, puede abrir un proceso. Entonces, por eso es que no me gusta mucho experimentar con ese tipo de cosas. De verdad es algo bastante... Se puede hacer, no digo que no, pero a nivel online no es recomendable. Es mejor hacerlo en un ambiente controlado, en un salón de clase, por ejemplo, no hay ningún problema. Pero a nivel de online, sí, obviamente hay cosas que tenemos que manejar de una manera diferente, por supuesto que sí. En el módulo número 10 vamos a hablar de la psicofarmacología y las patologías adictivas. ¿Por qué metí psicofarmacología? Porque nosotros hay trastornos, ¿sí? De personalidad, del ánimo, de lo que sea, que necesitan un acompañamiento multidisciplinario, es decir, no nada más psicológico, sino psiquiátrico, médico, nutricionista, etcétera. Entonces nosotros tenemos que conocer, por lo menos por encima, ¿sí? El funcionamiento de los fármacos en este tipo de personas, cómo funciona, ¿sí? ¿Cuáles son los principales grupos psicofármacos? Por ejemplo, el mecanismo de acción, las indicaciones, los efectos secundarios de los antidepresivos, que son bastantes, de los ansiolíticos, que son bastantes, y de los antipsicóticos, que son bastantes. Entonces, cuando tú tienes un paciente que toma fármacos, es importante conocer ese fármaco, cómo puede afectarle a esa persona. De hecho, a veces las personas tienen un tratamiento, por ejemplo, antidepresivo y ansiolítico, y de repente se toman, no sé, una pastilla, vamos a ponerle un ejemplo, para el dolor de cabeza, y resulta que esos tres medicamentos no deben coexistir, y la persona puede presentar cualquier cosa, puede presentar mareo, puede presentar un brote psicótico, puede presentar cualquier cosa. Entonces siempre es muy importante saber un poco acerca de la parte farmacológica y la psicología, porque nosotros vamos a trabajar con personas que pueden estar medicadas, ¿sí? Y metí aquí también la parte de las patologías adictivas, porque normalmente las adicciones se trabajan de la mano con un psiquiatra, ¿sí? Lo normal es que se trabajen de la mano con un psiquiatra. No nada más, normalmente las adicciones a nivel de sustancias se trabajan con un psiquiatra, y las conductuales no es obligatorio, pero ya eso es parte de cada individuo y de cada profesional si decide hacerlo o no. Pero el deber ser, o hasta los momentos, se maneja de esa manera y se ha logrado tener éxito con ese tipo de personas, es hacerlo de la mano con un psiquiatra, ¿sí? Esto se trabaja desde distintos puntos porque hay muchos tipos de adicciones, no nada más las adicciones a las sustancias, al alcohol, sino las adicciones, como yo les digo, las adicciones comportamentales son más comunes de lo que uno piensa. De hecho, el uso excesivo de la tecnología, de los teléfonos en los niños, se puede desarrollar o se puede describir, por decirlo de una manera, como una adicción comportamental. Y eso es algo bastante fuerte, porque para un niño desarrollar una adicción es bastante complicado. Entonces, de verdad es algo que necesitamos saber, porque no sabemos, yo siempre lo digo, nunca sabes con qué te vas a topar. O sea, tú simplemente ves a una persona y detrás de esa persona hay una historia, hay una vida, hay muchas cosas. Entonces, siempre es muy importante, en mi opinión, saber de todo un poco. Vamos a hablar también sobre, aparte del modelo de entrevista motivacional, vamos a hablar sobre la prevención de recaídas y las terapias de grupo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú trabajas con adicciones o con duelos, también cuando trabajas con duelos, las terapias de grupo son muy buenas. Obviamente va a depender del individuo, por supuesto que sí, pero realmente son bastante buenas, y la mayoría de las personas que padece alguna patología adictiva o que padece algún duelo, está pasando por algún duelo, una pérdida física más que todo, porque hay muchos tipos de duelo, ¿ok? Eso también hay que mencionarlo. Entonces es importante conocer de todo un poco, ¿sí? Siempre conocer de todo un poquito, es como, y bueno, también para poder aprender a implementar la transversalidad, eso también es importante, cómo aplicamos la transversalidad. Entonces siempre es importante saber de todo. El módulo número 11 lo vamos a enfocar en la psicología del desarrollo y la clínica infanto-juvenil. Sí, nos vamos a especializar un poco en la atención a niños y adolescentes. Obviamente, yo sé que no todo el mundo le gusta trabajar con niños y adolescentes. Yo sé que no es fácil. No sé si hay alguien acá que trabaje con niños o con adolescentes. Es complicado, yo lo sé perfectamente. Y no por los niños, sino por los representantes, la verdad. Hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Vamos a tocar
la psicopatología infantil, que es, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, el TDAH y los trastornos de conducta. Los trastornos de conducta se pueden desarrollar a cualquier edad y por cualquier motivo. Eso también es importante, bueno, todo lo vamos a profundizar igual, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Vamos a conversar sobre las técnicas o a conocer sobre las técnicas de intervención de terapias de juego, terapia familiar y habilidades parentales. Que hay personas, yo sé que no existe un manual para ser mamá o papá, pero hay que tratar de hacer todo lo posible para no creer, yo siempre he dicho que es mucho más fácil criar niños fuertes que arreglar adultos rotos, ¿sí? Y a veces son por cosas que los adultos creen tonterías y realmente para un niño no es una tontería. Es importante evaluar ese desarrollo, ¿sí? Ese uso de las escalas del desarrollo y pruebas para niños también lo vamos a tocar. Es más o menos el contenido del módulo número 11. Y en el módulo número 12, último pero no menos importante, vamos a hablar sobre la práctica clínica supervisada y vamos a tener el proyecto final, ¿sí? Es un módulo práctico. ¿Por qué práctico? Porque yo les voy a traer casos, ¿sí? Como dice acá, supervisión de casos clínicos en vivo para el análisis de los casos reales con retroalimentación experta, es decir, nosotros mismos, ¿sí? De eso se va a tratar este módulo. Vamos a ver, todavía no sé, lo del roleplay, como les digo, hay que ver quiénes estamos, cuántos somos, cómo nos sentimos con esa actividad, porque a mí no me gusta estar obligando a las personas a nada de eso, porque eso no está bien, eso no se hace. Vamos a tener simulaciones también, la práctica de la relación terapéutica y el manejo de situaciones difíciles, también lo vamos a manejar, vamos a ver cómo lo vamos desenvolviendo. Primero quiero ver quiénes somos para poder ver qué evaluaciones vamos a colocar. Y al final, pero bueno, tampoco menos importante, vamos a hablar sobre el seminario de tesis o proyecto final. Todavía no sé qué vamos a hacer. Yo tengo en la mente que podemos hacer un estudio de caso de manera individual, pero depende siempre de cuántas personas somos. Eso siempre va a depender de cuántas personas somos, es muy importante. Pero así se aprende más, pienso yo. Sí, realmente se aprende más, pero lo que yo no quiero es decirle, por ejemplo, Juan, tú vas a hablar en el roleplay sobre este trastorno. No, les voy a decir, bueno, muchachos, miren, estas son las opciones que podemos manejar y ustedes se van a organizar en grupos y lo vamos a hacer, ¿sí? O puede ser también el de dos, el terapeuta y el paciente, por decirlo de una manera, o el niño y el terapeuta, por decirlo de una manera, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo para que todos estén bien, ¿sí? Que todos estén bien con el roleplay, con la simulación, que no hayan procesos abiertos, porque no podemos manejar procesos. Cuando se abre un proceso, no podemos manejarlo por acá. O sea, sí podemos, no es que no podamos, pero, por ejemplo, si de repente se abre un proceso en alguno de los estudiantes, ¿sí? Y la persona se va de la sala, cierra, se va, se sale del Zoom, yo no puedo hacer nada. Y es muy delicado dejar que una persona se vaya de un proceso abierto, ¿sí? Eso tenemos que cerrarlo primero y después dejar que la persona se vaya si se quiere ir. Entonces es importante, son cosas que yo entiendo perfectamente que sí, que se puede aprender más, claro que se puede, pero siempre va a ser de manera, yo les voy a dar opciones. Quienes quieren hacer el roleplay lo hacen, quienes no lo quieren hacer, pues buscamos otra manera de evaluar. ¿Por qué? Porque vamos a tener evaluaciones, ¿sí? Eso lo vamos a tener, eso no es opcional, porque para poder certificar por la cantidad de horas que vamos a certificar y para poder conocer la parte de lo que aprendieron y todo eso, pues es importante tener esas evaluaciones. No se preocupen, no va a ser algo del otro mundo, pero sí es importantísimo hacer evaluaciones. Así que no se preocupen por eso, no los voy a raspar. Se esfuerzan, sí, pero no los voy a raspar, porque tampoco es la idea es que aprendamos. Entonces es muy importante. Lo que tengo en mente ahorita para la parte evaluativa, sí, yo tengo acá como que una parte que dije, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera. Déjame buscarlo por acá para poder dárselos. A ver. Lo más probable es que al final sí tengamos un estudio de caso, eso sí es casi seguro, porque es lo más fácil, es lo más aprendido, porque realmente van a aprender mucho con todo lo que nosotros vamos a ver, ustedes van a poder hacer ese estudio de caso. De todas maneras, yo les voy a dar las pautas, yo les voy a dar un ejemplo, no se preocupen por eso, les voy a compartir archivos también.
así que no se vayan a preocupar por eso. Hasta los momentos tenemos redacción de informes, eso también lo vamos a ver, la redacción de informes la vamos a ver, trabajos escritos, obviamente depende de cada país, si son trabajos escritos sobre leyes, se van a guiar desde su país, ¿sí? Desde el país en donde están trabajando o de su país de residencia, mejor dicho. Vamos a tener conversatorios también, conversar, no solamente yo acá hablando, sino conversatorios donde todos vamos a intervenir. ¿Qué otra cosa? Sí, hasta los momentos eso. También puede ser que les pida un plan de tratamiento, pero como les digo, no les puedo hablar con seguridad. Yo les estoy diciendo esto para que ustedes tengan una idea de cómo los vamos a evaluar, ¿sí? Pero yo no les voy a decir de una vez, mire, sí, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque como les digo, si somos muchos, no puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo diferente. Entonces vamos a ver cómo lo vamos trabajando. También, por ejemplo, si algún día alguno no puede entrar a la clase o entra tarde o entra nada más un ratico y se tiene que ir porque tiene algún compromiso, ¿sí? No hay ningún problema. Claro, no va a haber ningún problema. Lo importante es que ustedes vean, obviamente, si pueden hacer lo posible por asistir a las clases en vivo, es mucho mejor porque no es lo mismo verlo en una clase grabada que verlo en vivo, hacer las preguntas en vivo, conversar, es totalmente diferente. Pero van a quedar las clases grabadas, por eso no se preocupen. Si algún día no pueden asistir o se tienen que ir un poco antes, van a tener su clase grabada. Lo importante es que la vean, ¿sí? Antes de la clase siguiente para que no anden perdidos, ¿ok? Así que eso son detallitos que sí les digo porque ya eso está claro. Ya el plan está hecho de esa manera. Lo único que me falta pulir es la parte evaluativa, ¿sí? Buenas noches, acá está lloviendo y no sé si se va. No voy a mencionar lo que se va a ir para Adalys o Adalis, no sé cómo se pronuncia, me dices. Porque puede suceder aquí también, yo también estoy en Venezuela, no lo voy a decir, a veces me pasa. Entonces esa frase yo la prohíbo en mí, no la digo. No te preocupes, Adalis, si se va lo que te conté, la clase va a estar grabada, no te preocupes por eso, los lanzamientos se graban. De todas maneras, yo les voy a compartir mi número al finalizar la clase para que ustedes lo tengan y cualquier duda me pregunten. Si no me preguntan a mí, le pueden preguntar a Jenny, que es la asesora de esta certificación. Así que no se preocupen por eso. A la orden. Cuéntenme qué les pareció el contenido de cada módulo, qué pregunta tienen, qué quieren saber sobre cada módulo, les quedó todo claro, les parece bien la información. Yo siempre agrego más información, yo siempre me gusta agregar más información, obviamente como el tiempo es bastante limitado, tengo que buscar la manera de que todo vaya bien, ¿sí? Que nos quedemos informaciones sin ver, no vamos a durar. No les puedo dar un tiempo determinado por cada módulo porque eso lo vamos a ir viendo a medida que nosotros vayamos avanzando, ¿sí? Es un contenido muy interesante, se presta para un buen aprendizaje. Qué bueno que te guste, Joana, me alegra. De todas maneras, como les digo, vamos a ver más cosas. Esto es para que ustedes sepan más o menos qué es lo que vamos a ver, para que ustedes me conozcan a mí también, sepan más o menos cómo podemos funcionar, cómo lo podemos manejar, sepan también, bueno, aquí también les vamos a dar al final, les vamos a dar toda la información de la duración, de los costos, todo eso, todo eso. La violencia intrafamiliar o de género no se va a ver. Sí, eso está incluido en la parte el sistema, de la terapia sistémica, eso está incluido. Eso está incluido también porque como hablamos de sistemas, también lo voy a incluir ahí. Así que no sé, por eso que les digo aquí, yo les estoy dando una abreboca de lo que vamos a ver, pero vamos a ver más información. Así que es importante entrar a las clases para que no se pierdan de nada. Yo sé que es mucha información, de hecho a veces me dicen, ay, pero es tanta información en tan poco tiempo. No se preocupen que yo les doy toda la información, también vamos a tener este, la parte de, no es nada más las clases en vivo, ¿sí? Vamos a tener, yo les voy a mandar videos, les voy a mandar investigaciones, les voy a mandar PDF, ¿sí? Porque esta modalidad es sincrónica y es asincrónica, ¿sí? Es en vivo y también es autogestionable, así que no se preocupen por eso, que nunca vamos a faltar de información. Toda la información la vamos a ver, no se preocupen por eso, ¿sí? Excelente, me encanta, qué bueno. Yo vivo esto, me encanta, excelente. ¿Qué vives? Cuéntame, ¿vives el momento del lanzamiento, el momento del máster? ¿O qué vives? Desglósame esa frase.
Si hay algo, muchachos, en algún momento, si yo les explico algo en algún momento y ustedes no entienden, o me dicen, profe, explíquemelo diferente porque me cuesta, ustedes simplemente me dicen y yo les explico de todas las maneras que yo conozca para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? A mí no me sirve que ustedes se vayan de la clase con dudas. Si ustedes se van de la clase con dudas, anoten esas dudas y al día siguiente las tenemos, ¿sí? Es muy importante porque ¿de qué nos sirve hacer un estudio, hacer una certificación si nos vamos a quedar con dudas? Ahora, si la duda les genera una parte de conocimiento, de investigación, es distinto. Se los, se los puedo entender. Pero siempre es muy importante que me pregunten, ¿sí? Demasiado importante. La psicología y también estudiar la conducta es maravilloso, Celia. A mí me encanta estudiar la conducta humana, me encanta la psicología, me encanta, me parece algo extremadamente interesante. Tiene que ser profesional el que haga este máster, soy bachiller. No te preocupes por eso, no sé cómo te llamas, dice del el nombre. No te preocupes por eso porque tenemos varios tipos de certificaciones, y no nada más máster, sino tenemos otro tipo de certificaciones. ¿Por qué? Porque no nos gusta que la información está muy buena y no queremos limitar el aprendizaje a solamente las personas que puedan optar por el máster, ¿sí? Así que no te preocupes por eso, que vamos a tener otras opciones para las personas que no tienen un pregrado. No te preocupes, que eso lo tenemos cubierto. Al final de la clase les vamos a dar toda la información. ¿Por qué les digo al final de la clase? Porque tengo que darles, bueno, todavía nos quedan un par de minutos más para conversar, para seguir hablando, para que pregunten, para comentarles todo. Y al final es que la asesora Yeli Ángel, ella ingresa, bueno, ella está aquí, ¿no? Pero ella le doy la palabra, ¿ok? Y ella les comparte las láminas y le explica todo con calma, ¿sí? Les explica cómo funciona, les explica los métodos de pago, les explica el costo, les explica todo, ¿sí? Entonces, vamos por parte, por decirlo de una manera. Saludos, excelente la temática. Qué bueno, Isaías, me agrada que te guste. Sobre las clases asincrónicas, ¿hay una aula virtual o cómo será la dinámica? ¿Estas clases ayudan a las personas depresivas? Sí, claro, pueden ayudar a todas las personas porque el conocimiento siempre está implícito, nunca está de más aprender, ¿sí? De hecho, te digo, hay personas que hacen o sea, vienen a mis clases porque tienen un familiar con algo, con alguna situación, o porque incluso ellos mismos quieren buscar la manera de ser autogestionables y de salir adelante. Así que claro que sí, esto les sirve a cualquier persona que quiera aprender. Aquí vinimos a aprender, tanto yo de ustedes como ustedes de mí, ¿sí? Le contesto a Isaías. Sobre las clases asincrónicas, Isaías, vamos a tener, por ejemplo, nosotros les vamos a dar, las clases inician hasta los momentos todavía no se va a correr la fecha, todavía mantenemos esa fecha, de todas maneras eso se les va informando a ustedes. El 27 de octubre damos inicio a la parte de, voy a rayar aquí para que no se me olvide darles la información. Vamos a dar inicio al máster como tal, vamos a ver clases en vivo todos los días durante 2 horas, de lunes a viernes. Los sábados los vamos a dejar, algunos sábados, no todos, para la parte evaluativa, para no perder tiempo en clase, por decirlo de una manera. Y la parte de las asincrónicas me refiero que van a ser, por ejemplo, si yo les digo, no sé, vamos a tener un conversatorio sobre la, las leyes en cada país, o vamos a tener un conversatorio sobre la temática TCC, por ejemplo, un ejemplo que les estoy dando. Entonces, las clases, ustedes lo van a estudiar, lo van a investigar, lo van a ver, y en clase vamos a tener ese conversatorio. Les voy a mandar videos también, hablando de aula virtual, no como un aula virtual, sino que a ustedes se les comparte un enlace, ¿sí? Se les va a compartir un enlace y en ese enlace yo voy a ir cargando todo lo que nosotros vayamos viendo. Módulo que terminemos, ¿sí? Módulo que terminemos, módulo que yo voy a cargar en ese enlace, ¿sí? Yo tengo, obviamente, no sé, se los va a compartir la asesora Yeli, porque yo tengo el enlace que yo tengo, es donde tengo todas las formaciones que yo imparto. Entonces, a ustedes se les va a mandar el enlace de las formaciones que ustedes estén realizando o que ustedes hayan realizado, y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, si terminamos, no sé, en la semana 3, por ejemplo, que no va a ser así, pero es un ejemplo, terminamos el módulo 1, ¿ok? Yo automáticamente les monto la información del módulo 1, les monto las diapositivas, les monto, si les mandé videos, les monto los videos,
si les mandé algún archivo en PDF, les monto los archivos en PDF, ¿sí? Y ustedes van a ir descargando poco a poco a medida que vayamos dando la información. Así va a funcionar la parte del aula, ¿sí? Del enlace. Entiendo, muchas gracias. En otras formaciones que he tomado han hecho de esa manera a través del Material Drive. Exacto. Es lo más práctico, Isaías, porque ahí las personas, eso queda ahí y tú lo puedes descargar en donde tú quieras, tú lo puedes descargar, tú pones simplemente tu cédula y de hecho ahí también se descarga, si mal no recuerdo, se les carga el certificado que ustedes adquieran. O sea, ahí está todo guardadito, todo especificado. No se preocupen por eso, que todo eso lo van a tener. Todas las clases que vayan que como les digo, que falten, se las van a enviar a ustedes por el grupo. Por favor, si no están en el grupo, tienen que meterse en el grupo, porque el grupo es precisamente para dar toda la información del máster o de la certificación que ustedes elijan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahorita al final, en unos minutos más, Jelly les va a compartir por acá, aparte de su número de teléfono, les va a compartir también el enlace del grupo oficial. Ese enlace es para las personas que realmente estén interesadas en hacer la certificación, ¿sí? Cual sea el máster o sea cualquier otra, que ahí van a ver cuáles opciones tenemos. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí para continuar? A ver, ¿qué otra pregunta o qué otra acotación tienen por ahí? Los leo, a ver. Bueno, cualquier cosita, muchachos, van escribiendo mientras yo continúo con el lanzamiento, o bueno, con la clase, porque ya vamos con la clase. Cosa importante para poder, o sea, ustedes van a adquirir, van a tener las clases en vivo, van a tener el acceso a las clases en vivo, van a tener el acceso a las clases grabadas, a todo el material que nosotros vayamos impartiendo, pero necesitan la parte académica, la parte de las evaluaciones, tienen que ser aprobadas también, ¿sí? Para que puedan optar, no se preocupen, no los voy a raspar, pero es para que sepan, es para que sepan. ¿Qué tiempo dura? 2 meses. Hasta los momentos tiene una duración de 2 meses. Algunas personas dicen es muy poco tiempo, pero es que son 2 meses de manera corrida, o sea, todos los días de lunes a viernes, 2 horas diarias, y los sábados los vamos a manejar de manera que los utilicemos para evaluaciones o algo así que sea necesario. Todavía no tenemos esa parte descrita. Igual que la hora la vemos es cuando ya se hayan las personas que se hayan inscrito, las personas que se vayan a inscribir para poder dar una hora, porque al final no queremos dar una hora en la que la mitad de las personas no puedan. Por ejemplo, queremos algo que se pueda manejar. Pero hasta los momentos dura 2 meses. Cualquier cosita, ahí como que llegó otro mensaje o se van a trabajar estudios de caso y en el caso de tener un caso complicado se puede plantar en clase para obtener ayuda como una asesoría o directriz diagnóstica. Claro que sí, por supuesto que sí, Isaías. Vamos a ver estudios de casos y yo de repente un día les puedo traer, por ejemplo, el resultado de un test psicológico y ustedes me van a decir cuál es su impresión diagnóstica en base a eso que ustedes observan en ese test. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Y el certificado dice máster en psicología clínica, sí, dice máster en psicología clínica integral, porque el nombre del máster es psicología clínica integral. De todas maneras, hay otras certificaciones, otras opciones para las personas que no puedan optar por el máster, tenemos otras opciones también. ¿Para qué fecha exactamente tiene previsto iniciar las clases? Para el 27 de octubre. Hasta los momentos la fecha de lanzamiento es 27 de octubre, que si mal no recuerdo cae día lunes, si mal no recuerdo, porque siempre iniciamos los lunes. Correcto, cada lunes. Hasta los momentos esa es la fecha, esta es la fecha que se ha mantenido, no la hemos movido. En caso tal de que se posponga, no hay ningún problema, se los notificamos. Pero hasta los momentos esa es la fecha, ¿sí? El 27/10. Claro, no es que van a esperar hasta el 26 por la noche para
inscribirse. ¿Por qué? Porque es por cupos limitados. Hasta los momentos no sé cuántas personas van a admitir, ¿sí? Pero sí tiene que ser por cupos limitados y es necesario saber con anticipación cuántas personas vamos a hacer y para poder también ver el horario. Nosotros vamos a hacerles, bueno, ya el grupo está hecho, ustedes se van a meter cuando Jelly pase el enlace y van a saber, por ahí vamos a hacer encuestas de los horarios y todo eso. Entonces es importante que si les gustaría hacer la formación, pues ingresen en el grupo para que puedan opinar y que su opinión sea validada, ¿sí? El costo se los damos al final a Dalis porque son varias opciones, ¿sí? Pero no te preocupes que eso Jelly al final le informa todos los costos porque, y bueno, también los métodos de pago según cada país, eso también varía mucho, pero no te preocupes por eso que eso lo vamos a dar al final. No te preocupes por eso. No lo doy ahorita porque son varios tipos de certificaciones y no quiero que haya alguna malentendido, ¿sí? Entonces vamos a esperar que Jelly ingrese al final y cualquier cosita, pues ella va compartiendo las láminas, ustedes nos van preguntando porque yo me quedo acá con ustedes también mientras ella da la información. Así que no se preocupen por eso, que toda la información la van a tener, ¿sí? Si hay alguna información que les gustaría agregar, ¿sí? Ustedes me pueden decir, oye, profe, mire, me gustaría que hablemos de esto. Y yo les digo, mira, sí, eso está incluido, no te preocupes. O mira, no está incluido, lo voy a incluir. También lo pueden hacer, no hay ningún problema. Buenas noches, bendiciones. Soy de Colombia, frontera con Ecuador, y soy bachiller. ¿Qué curso debo hacer? Bienvenida, Ruth. Buenas noches. No te preocupes, tenemos opciones también para las personas que no tienen un pregrado, así que no te preocupes por eso, tenemos opciones. No te preocupes. ¿Hay mucho material para leer extra o lo visto en clase? Es mucha carga horaria por semana. Qué interesante. Sí, es mucha carga horaria por semana, sin embargo, se tuvo que hacer de esa manera porque si se hacía más extenso, o sea, si se hacía menos cantidad de horas a la semana, el máster iba a durar demasiado y no nos los iban a aprobar en una universidad de Estados Unidos, que también tenemos esa validación. Así que precisamente por eso es que tuvimos que hacerlo de esta manera. Es un intensivo, básicamente se podría decir que es un intensivo, si lo ponemos de esa manera. ¿Mucho material para leer? No, realmente no. Voy a tratar en la medida de lo posible de darlo todo en las clases, pero sí van a tener material para leer y para investigar porque es una modalidad mixta, ¿sí? A la orden, Ruth. Está incluido la variación de emociones en una persona. Ese tema me interesa. ¿Cómo así la variación de emociones? A nivel clínico, a nivel... Explícame un poquito esa pregunta. Para realizar la evaluación, ¿cuánto tiempo se va a dar para realizarlo? Eso va a depender de qué es lo que vayamos a ofrecer en las evaluaciones. A lo mejor puede haber un día en el que yo les diga, muchachos, hoy vamos a, o bueno, hoy no, pues obviamente les voy a decir, miren, el día tal vamos a tener tal evaluación o vamos a hablar de este tema, investiguen, lean. Y eso es una parte evaluativa, porque todavía no hemos definido lo que es la metodología de evaluación, porque no quiero que sea algo tedioso, me gusta que sea algo más práctico, más interactivo. Más práctico que teóricos. Es mixto, tiene las dos, gris, bueno, eso es gris, Agassi. Porque acuérdense que este tema tiene mucha tela que cortar, ¿sí? Lo que es este tema tiene mucha teoría, pero así como tiene teoría, también tiene práctica. Entonces vamos a tener ambas, ¿ok? No vamos a tener nada más teoría ni nada más práctica, sino que vamos a manejar las dos cosas, vamos a tener muchos estudios de caso, eso sí, bastantes. Incluso estoy pensando en hacer un estudio de caso para el final del estudio. Es decir, una persona que esté bien y de repente esté molesta o amargada. Eso también lo vamos a ver, de hecho, eso puede deberse a muchas cosas, no nada más a la parte de emocional, sino que hay personas que tienen un proceso depresivo y no lo saben y tienden a tener ese tipo de cambios. Hay personas también que no son felices con la vida que tienen y tienden a tener ese tipo de cambios y eso también es muy interesante, eso también lo vamos a ver. No te preocupes, el cambio emocional lo vamos a ver. De hecho, está incluido en la mayoría de los módulos porque es parte de la conducta humana. Recuerden que este tema trabaja mucho y conoce mucho lo que es la conducta humana, así que eso está incluido también. A la orden, Adalis. Vamos a hablar brevemente, ¿sí? Les voy a dar un abreboca, una pequeña clase, tanto el día de hoy como el día de mañana, que el día de mañana es a la misma hora y dura el mismo tiempo, 2 horas.
El día de hoy tengo, planifiqué este tema. Esto es un abrebocas, no es que vamos a ver todo esto nada más, no, es una parte pequeña. Yo trabajo en una institución militar en mi país y trabajo en el área de psicología, pero no terminé la carrera. Por asuntos personales puedo hacer este máster. Puedes certificarte de otra manera, porque el máster obviamente es para las personas que tienen un pregrado. Sin embargo, no te preocupes porque tenemos otras opciones para certificar, porque hay muchas personas como tú, hay muchas personas que no tienen un pregrado de nada, por ejemplo, o hay personas que tienen, por ejemplo, no sé, algún TCU, por decirlo de una manera, algún técnico superior, técnico medio, entonces no nada más les vamos a ofrecer la certificación en máster, sino que vamos a tener la opción de certificarlos de otra manera, que si diplomado, seminario, curso, hay muchas opciones, hay varias opciones, creo que si mal no recuerdo son 4. Así que no te preocupes que quizás no puedes optar por el título de máster, pero puedes tener la información que vamos a dar, puedes asistir a las clases y puedes certificarte en otra área. Es decir, por ejemplo, en un diplomado, en un curso, en un seminario, depende. Hay varias opciones y obviamente cada opción tiene un precio diferente, eso también. Así que no se preocupen por eso, que eso está listo. ¿Cuáles son los requisitos en el máster? Si mal no recuerdo, Joana, uno de los requisitos es, o sea, para optar por el máster, por el diploma que diga máster, por decirlo de una manera, necesitas tener dos cosas, dos opciones, mejor dicho. Una licenciatura, ¿sí? Una licenciatura, un pregrado, o en su defecto, vamos a suponer que, no sé, ya terminaste académicamente, pero no has optado todavía por tu título, todavía no te han entregado tu título, pero puedes entregar una carta de culminación académica y también puedes optarlo. Pero no se preocupen que no es la única opción que tenemos, ¿sí? Tenemos muchas otras opciones para certificarse para las personas que no puedan optar por un máster como tal. Vamos a ofrecer también otro tipo de certificaciones, así que no se preocupen por eso. Si no tengo estudios superiores, puedes seguir el máster. Puedes hacerlo y certificarte de otra manera. No certificarte como máster, sino certificarte diferente. Así que no se preocupen por eso, que no, de hecho lo hicimos precisamente para las personas que tenían ese problema, porque muchas personas nos escribieron para decirnos eso, que querían hacer el estudio de psicología clínica integral y no tenían una licenciatura, no tenían un pregrado. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero no podemos limitarlo porque hay personas que de verdad están muy interesadas y que quieren aprender. Entonces lo vamos a certificar de varias opciones. Yo soy bachiller, no te preocupes, Adalis, no te preocupes que hay opciones también para las personas que no tienen un pregrado, sino que tienen solo bachillerato o que tienen un TCU, también tenemos opciones para esas personas. Así que por eso no te preocupes, nosotros lo colocamos de manera de que cualquier persona pueda hacer este estudio, ¿sí? Yo soy psicóloga social, ¿se puede? Sí, claro que se puede decir. Mientras tengas licenciatura, tú puedes certificarte como máster, ¿sí? Es el requisito. Y no es un requisito de nosotros, la SIL, es un requisito a nivel legal, ¿sí? No es un requisito que nosotros creemos que no, es algo que a nivel de leyes funciona de esa manera, ¿sí? De jerarquía, por decirlo de una manera. Así que sí, sí puedes, Ali, totalmente. De hecho, te vendría súper bien porque la psicología clínica es muy amplia y abarcaría muy bien en la parte de psicología social. Claro que sí puedes, claro que sí, no hay ningún problema. Y para las personas que no tienen un pregrado, no se preocupen, no se preocupen que también hay opciones para ustedes, no vayan a desanimarse. Tenemos opciones para todos, aquí tenemos para todos, no tenemos nada más para un solo tipo de profesional, aquí tenemos para todos. De hecho, hay personas que no son profesionales en nada o que ni siquiera estudiaron bachillerato, igualito pueden hacer nuestras certificaciones, eso no hay ningún problema. Una pregunta, ¿ustedes qué título, a qué te refieres con qué título damos? Ali, desglósame eso, importante, porque no sé a qué te refieres. ¿Qué certificado? Eh, Desglósamelo más. Es un certificado, tenemos la opción de máster, tenemos la opción de diplomado, tenemos la opción de curso, tenemos la opción de seminario. Las grabaciones de estas clases de introducción las recibiremos, sí, se las pueden pedir a la asesora.
incluso para abogados, ¿sí? Esto lo puede hacer cualquier persona que tenga una licenciatura. Así que no, para aprender no tenemos límites. ¿Qué me aconsejas? Mira, si tienes la licenciatura, o sea, si tienes un pregrado, yo te aconsejo el máster, porque el máster obviamente es más completo, puedes optar por el máster y tenemos también el apoyo de una universidad extranjera, no nada más de la CIL, sino de una universidad extranjera, y eso es mucho peso también. A la orden, Ali. De todas maneras, no se salgan, que ya vamos a, en cualquier momento empezamos a dar esa información, así que no se preocupen. ¿Cuándo solicitarán los soportes para fundamentar la aspiración al máster? Soy Ori, soy especialista en orientación educativa y profesional. Eso lo vamos a hacer cuando ya tengamos como que por ejemplo, ustedes pueden ir haciendo pagos, abonos, por decirlo de una manera, y cuando logren cancelar la certificación completa, se les pide esa información. Así que no te preocupes, eso lo van a tener antes de iniciar el máster porque eso lo piden. Para las personas que lo validan, eso piden esa información. Una de las cosas que vamos a ver, ¿sí? En este máster va a ser psicología versus psiquiatría, porque siempre va de la mano. Perfecto, perfecto, Ana. Cualquier cosa, quédense aquí, no se vayan, que vamos a continuar con una microclase y después le damos la palabra a Jelly para que ella les dé la información que falta, ¿sí? Comprendiendo las diferencias en el tratamiento de salud mental. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con un equipo multidisciplinario, no nada más con otros especialistas de la salud mental, sino psiquiatría, o la salud psiquiátrica, médico en general, ¿sí? Porque no siempre vamos a trabajar solamente en la parte psicológica, sino que puede ser que en algún momento necesitemos apoyo de otra parte, ¿sí? Hoy les voy a explicar los casos que trata un psiquiatra, ¿sí? Los psiquiatras son médicos especializados, ¿ok? Que normalmente abordan trastornos con componentes biológicos, ¿sí? Que requieren una medicación. Por ejemplo, el trastorno bipolar es un trastorno que genera malestar emocional, malestar psicológico, pero su origen es biológico, ¿sí? De hecho es hereditario incluso. Entonces, por eso es que este trastorno se debe manejar con psiquiatría. También puede manejarse, obviamente, psiquiatra y psicólogo, por supuesto que sí, pero un psicólogo solo no puede trabajar con bipolaridad. Obligatoriamente tiene que ser medicada la persona, ¿sí? Eso es muy importante mencionarlo. En trastornos psicóticos tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia, que incluye lo que son alucinaciones y delirios. También puede suceder que quizás no tienes una persona con un diagnóstico, como se los dije antes, un diagnóstico, un trastorno como tal, sino que probablemente tienes una persona, un adolescente con un brote psicótico, por ejemplo. Entonces tú tienes que referir a psiquiatría porque ese adolescente necesita medicamento temporal, ¿sí? Cuando el paciente ya mejora y poco a poco evoluciona, pues ya se trabaja de una manera diferente. Esto en el caso de que sea un brote psicótico y no se deba al inicio de una enfermedad psiquiátrica, porque la mayoría de las enfermedades psiquiátricas se empiezan a desarrollar y se empiezan a evidenciar en la parte de la adolescencia. Eso es importante mencionarlo. De hecho, hay personas que dicen, no, pero es que él era normal, él no tenía nada, yo no me di cuenta. No, no te diste cuenta porque todavía no lo había experimentado. Te diste cuenta fue después porque después fue que lo empezó a experimentar la persona. Entonces, esas son cosas que vamos a aprender a profundidad y son cosas que tenemos que saber cuando nosotros trabajamos con el público, no nada más los profesionales de la salud. Yo he tenido estudiantes que son médicos y me dicen, no, yo necesito aprender esto porque en la urgencia, en la parte de las guardias nos llegan a veces casos que no tenemos ni la menor idea de cómo trabajarlos. Entonces es importante manejarlo de manera general, ¿sí? La depresión mayor severa con ideación suicida o incapacidad funcional normalmente también se debe tratar con psiquiatría. Una cosa es una persona que tenga depresión leve o depresión, distimia, como lo quieran llamar, que bueno, la distimia es un poco diferente, y otra cosa
es una persona con depresión mayor severa, ideación suicida e incapacidad funcional. O sea, son tres cosas en una. Obviamente el motivo es la depresión mayor severa, por supuesto, pero ahí sí necesitamos ayuda de un psiquiatra, ¿sí? Para poder manejar esa intervención. Adicciones con patología dual, el uso de sustancias con otros trastornos mentales. Por ejemplo, tienes una persona que sufre de TLP, por ejemplo, y tiene adicción a sustancias. Necesitas un psiquiatra. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas con TLP necesitan tratamiento psiquiátrico y más cuando tienen abuso de sustancias. Si tienes una persona con, por ejemplo, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno histrónico de la personalidad, cualquier otro trastorno mental, ¿sí? No necesariamente psiquiátrico, sino mental, necesitas el apoyo de la parte psiquiátrica. Porque acuérdense que el trabajo, porque muchas veces la gente llega a consulta y me pregunta, ay no, pero es que yo fui con un psiquiatra que me mandaron y qué fastidio, lo único que quería era mandarme medicamentos y yo no quería tomar nada. Personas que no necesitaban medicamentos, por decirlo de una manera, pero es que, como yo les digo, el trabajo del psiquiatra es ese, el trabajo del psiquiatra es medicarte, ese es su trabajo, ¿sí? El trabajo del psiquiatra no es psicoterapia, es medicar a la persona. Entonces, obvio, hay psiquiatras que se forman también en psicoterapia, por supuesto que las hay, claro que sí, son muy pocos, por supuesto, son muy pocos, eso también, pero las hay. Entonces, si es un psiquiatra que no está formado en psicoterapia o que no ofrece psicoterapia, sino que solamente ofrece la parte de psiquiatría, él te va a medicar, ¿sí? Porque es su trabajo, es su función. Tengo una pregunta por acá. Una persona que intenta suicidarse puede llegar a cometer el hecho otra vez si la misma persona no ha sido atendido por un psiquiatra o un psicólogo, puede tratar esa persona y controlar la situación mediante... Ya va, déjame volver a leer. Una persona que intenta suicidarse puede llegar a cometer el hecho otra vez, sí, puede volver a intentarlo, sí puede. Si la misma persona no ha sido atendido por un psiquiatra o un psicólogo, puede tratar esa persona y controlar la situación. También se puede, también depende del motivo de por qué esa persona trató de quitarse la vida. Eso también es importante saberlo. O el psicólogo lo tiene que enviar de una vez al psiquiatra de una vez. No, realmente cuando tú tienes una persona, por ejemplo, hay personas con intentos de autólisis, es decir, intentos de suicidio, que tú puedes manejar. O sea, que literalmente van a tu consulta porque trataron de quitarse la vida, pero no es que no pudieron quitarse la vida, sino que en el fondo no querían hacerlo y estaban tratando de pedir ayuda, pero no querían decirle a alguien ayúdame o no querían buscar ayuda, sino que querían que las personas se dieran cuenta de que necesitaban ayuda para poder recibirla, porque acuérdense que muchas veces las personas que tienen este tipo de ideaciones suicidas, no necesariamente que tienen un trastorno, porque eso es importante diferenciarlo. Están las ideaciones suicidas por trastorno psicológico o psiquiátrico y están las personas que simplemente están cansados de la vida, ¿ok? O que sufrieron algún tipo de abuso, por decirlo de una manera, y tienen las ideaciones suicidas. Son cosas diferentes, ¿sí? Y se manejan de una manera distinta. Tú lo puedes trabajar a nivel de psicología solo si el caso lo amerita. Si, por ejemplo, es una persona que, vamos a poner, si es una persona que tiene depresión mayor severa, tú tienes que trabajarlo con psicología y con psiquiatría. ¿Por qué hay trastornos que se deben manejar con psicología y no nada más con psiquiatría? Porque hay personas, por ejemplo, la depresión mayor es algo que con el tiempo y la recuperación, ¿sí? Con el tratamiento adecuado, la persona puede salir de eso, ¿sí? Igual que la ansiedad, igual que algunas otras situaciones en psicología y en psiquiatría. Entonces, la medicina está para ayudar, ¿sí? La medicina te ayuda, la medicina no te va a sanar, no te va a curar. Hablando a nivel de trastornos mentales, ¿ok? No te va a curar. De hecho, hay personas que tienen que tomar medicamento toda la vida, como por ejemplo los tipos de esquizofrenia y el trastorno bipolar, porque es un trastorno netamente biológico, ¿sí? Afecta a nivel emocional, por supuesto, y a nivel funcional, pero como es algo biológico, la persona tiene que tomar medicamento toda la vida y básicamente la terapia ayuda a que la persona pueda llevar una vida un poco más manejable, un poco más tranquila. Pero tranquilamente tú puedes trabajar un suicidio con o sin psiquiatría. Todo va a depender de cuál es el cuadro clínico del paciente, ¿sí?
Por eso es que primero tenemos que estudiar qué tenemos al frente, a quién tenemos al frente, cómo lo podemos manejar, qué es lo que tiene, qué es lo que ocasionó ese intento de suicidio, por ejemplo, para tú poder ver si lo vas a trabajar solo o si lo necesitas trabajar con ayuda psiquiátrica. Primero se hace el estudio del caso, por decirlo de una manera. Casos que trata un psicólogo. Los psicólogos se enfocan en problemas emocionales, conductuales y de pensamiento, a la orden, sí, a la orden. Muy interesante, sí, Adalis, todo es muy interesante. Yo, de hecho, yo siempre digo, es muy importante esto, es muy interesante, pero es que siempre lo digo y a veces me dicen, pero es que siempre dices eso, pero es que todo es importante, todo es importante, todo es interesante, todo va, todo tiene que relación, todo se conecta, por decirlo de una manera. Cuando hablamos de los casos que trata un psicólogo, sí, hablamos de que, bueno, los psicólogos normalmente nos enfocamos en los problemas emocionales, conductuales y de pensamiento mediante el proceso de psicoterapia. Nosotros podemos trabajar solo nosotros, o sea, no necesariamente con ayuda psiquiátrica, problemas de autoestima, desarrollo personal, autoconocimiento, ¿sí? Dificultades en las relaciones, bien sea de pareja, familia o a nivel laboral, una ansiedad leve a moderada, porque la ansiedad cuando es severa se debe manejar en conjunto, psiquiatra y psicología. Los procesos de duelo también, sean rupturas, sean cambios, porque el duelo no es nada más cuando fallece un familiar, ¿sí? El duelo se maneja de muchas formas, no nada más cuando fallece un familiar, un duelo migratorio, por ejemplo, se maneja de muchas formas, no nada más cuando pierdes a alguien a nivel físico. Trastornos con medicación obligatoria, ¿sí? Las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar y con trastorno esquizoafectivo y demencia también, obligatoriamente deben tomar medicación, ¿sí? No es opcional no tomarla, que no funcionan sin medicación. Eso obviamente lo vamos a profundizar mucho más, pero es importantísimo mencionarlo. El tratamiento combinado. Hay muchos trastornos que se benefician de ambos enfoques, psiquiátrico y psicológico, ¿sí? Para que salga bien, por ejemplo, la ansiedad severa, la depresión mayor y los trastornos alimenticios, incluyendo el TOC. El TOC, aunque no, para las personas que no lo saben, el TOC, el TOC, se medica, ¿sí? Con antidepresivos o alguna otra combinación en específico, más terapia de exposición, porque el TOC es un trastorno mixto, es un trastorno. Hay personas que pueden desarrollar rasgos, no TOC, rasgos, porque con el TOC se nace. Eso es algo biológico, ¿sí? Pero la terapia de exposición específicamente ayuda muchísimo a que la persona pueda vivir tranquilo con ese TOC, porque les recuerdo, el TOC es un trastorno complicado, difícil, la gente sufre mucho y la terapia ayuda a que el proceso sea más suave, ¿sí? La colaboración es clave. La colaboración entre psicólogos y psiquiatras proporciona una atención integral en salud mental, combinando el enfoque médico con el terapéutico para resultados óptimos en el bienestar del paciente. Esto quise dar esta parte, todavía falta un poquito más, pero quise hablar sobre la conexión entre psiquiatría y psicología porque he visto que hay muchas fallas en ese nivel, ¿sí? Que hay como las personas no ven la diferencia o piensan que es lo mismo, o piensan que el psicólogo medica. Entonces es importante mencionar que sí, que es un trabajo en equipo, pero que no es netamente la parte de o es uno o es el otro. No, tranquilamente podemos trabajar de la mano. De hecho, a veces hay personas, yo he trabajado de la mano con ginecólogos, por ejemplo, por alguna situación en específico. O sea, hay que tener equipos multidisciplinarios, ¿sí? Neurólogos también, neuropediatras también, psiquiatras infantiles, o sea, de todo. Tenemos que aprender a trabajar hablando del área de la salud, de todo un poco, ¿sí? Es muy importante mencionarlo. Modelos y herramientas de la psicología clínica. Vamos a hablar sobre los modelos psicológicos, ¿sí? Recuerden que esto es una microclase, obviamente vamos a ver mucho más que esto. En el modelo humanista, no sé si lo saben, si lo conocen, bueno, fue liderado, fue desarrollado por Rogers y Maslow, que es donde se enfatiza la capacidad innata que tiene el ser humano para esa autorrealización, ¿sí? Para ese crecimiento personal.
La patología surge cuando el entorno, ¿sí? La sociedad o la familia, el sistema, por decirlo de una manera, impide ese crecimiento. Esta terapia se centra en la persona como tal, ¿sí? En la empatía hacia la persona, en la aceptación incondicional de ese individuo que funciona para facilitar el desarrollo personal, ¿sí? En el modelo cognitivo tenemos que el modelo cognitivo se desarrolló por Beck. Vamos a ver un poquitico de historia en cada uno porque hay que conocer de dónde salieron, quiénes fueron los que lo hicieron y por qué. Poquito, no mucho. Es algo bastante resumido, solamente para cultura general, como digo yo. Sostiene que los trastornos psicológicos se asocian a patrones del pensamiento disfuncionales. En el modelo cognitivo, para los que no saben, la TCC es una mezcla, ¿sí? No siempre fue TCC. Primero fue cognitivo, primero fue conductual y después la unieron. Entonces, básicamente en el modelo cognitivo se maneja de que el problema es a nivel del pensamiento, ¿sí? Como lo dice la palabra cognitivamente, conductual, lo que hace es acción, conducta, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que se utiliza en la parte cognitiva es la reestructuración cognitiva, es decir, la reestructuración de la mente. Esto ayuda muchísimo a los pacientes, a las personas a identificar y a cambiar esos pensamientos que son irracionales y que entorpecen en su día a día, ¿sí? Que te dificultan el día a día. Entonces, esto ayuda a mejorar el bienestar emocional. De hecho, hay personas que aplican esto con uno mismo, ¿sí? Se lo aplican a ellos mismos y les va muy bien. Y eso es algo bastante que se puede hacer siempre y cuando haya la responsabilidad afectiva para hacerlo. La diferencia entre estos dos modelos, ¿sí? El humanista se centra mucho en el crecimiento personal del individuo, es algo innato, y el cognitivo se enfoca mucho en la parte de la modificación de los patrones del pensamiento, ¿sí? Ambos ofrecen enfoques complementarios para abordar la salud mental. ¿Por qué complementarios? Porque tú puedes trabajarlos en conjunto, no hay ningún problema. Tú puedes hablar sobre, como yo digo, la transversalidad, puedes utilizar un poquito de cada modelo para poder trabajar a alguna persona. El modelo sistémico, como se los mencioné en uno de los módulos, sí habla sobre la parte de ve al individuo como un sistema, ¿sí? No ve al individuo como el problema, o sea, la patología, el problema no es individual, sino que es un síntoma disfuncional de la relación familiar como tal, ¿sí? De esa interacción familiar. La terapia familiar y el uso de las herramientas, como por ejemplo el genograma, son importantísimas y son fundamentales para restablecer el equilibrio en el sistema. Por eso el modelo sistémico maneja más que todo familia, pareja, relaciones, o sea, en general sistemas, ¿sí? Por eso es que no se trabaja de manera individual porque no está diseñado para eso. De hecho, yo creo que este es el único, se podría decir, el único modelo que está diseñado para algo y se usa es para eso en específico. Para el otro lado. Profe, tengo entendido que hay demasiados niveles y formas en las que se presenta el TDA. Eso también lo veremos en estos módulos. Sé que es algo bastante extenso, pero es que también es algo que confunde porque a lo mejor se diagnostica mal o no es posible un diagnóstico erróneo en el TDA. Es que muchas personas dicen tener ese trastorno actualmente. Lali, sí lo vamos a ver, de hecho, no recuerdo si es el módulo 11 o 10. Vamos a ver sobre la clínica infanto-juvenil y ahí está incluido el TDA y el TDAH, que son lo mismo, pero uno con H y otro sin H porque uno es con hiperactividad y el otro sin hiperactividad. Y concuerdo mucho contigo cuando dices que es posible que hay muchas personas que tengan el diagnóstico erróneo, sí lo tienen, sí existe. De hecho, cualquier diagnóstico, o sea, cualquier trastorno, síntoma, síndrome puede ser mal diagnosticado, ¿sí? O sea, eso existe. Yo he tenido personas, miren, tuve hace mucho tiempo una paciente de 66 años que tenía un diagnóstico desde los 28 años de depresión y no tenía depresión. Imagínense ustedes, vivir prácticamente más de la mitad de tu vida con un diagnóstico que no es tuyo. Importantísimo. Así que sí, eso lo vamos a ver. No te preocupes que eso lo vamos a ver. Y sí, muchas personas dicen que tienen todo. Yo estoy cansada de ver gente, bueno, cansada entre comillas, de gente que me dice, mire, vi esto en TikTok y yo creo que tengo este trastorno. Y tú así como que, este trastorno no existe, porque también me ha pasado. Hay gente que inventa trastornos y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Vale. Entonces sí, totalmente, Lali. Eso es algo, lamentablemente se ha visto mucho. Ahorita, mira,
Ahorita todo el mundo dice que tiene ansiedad, todo el mundo dice que tiene depresión, todo el mundo dice de todo, de todo. Es una cosa sorprendente. Esa es mi abuela, se enferma por lo que ve y escucha. Hipocondríaca, tu abuela, por casualidad, una pregunta retórica, no la tienes que contestar. Pero las personas hipocondríacas también es una condición psicológica y a veces se tiene que trabajar a nivel psiquiátrico. Cuando ya incrementa mucho, se trabaja a nivel psiquiátrico también. ¿Se hará alguna clase para abordar pacientes con ACV? El ACV es orgánico, ¿sí? El ACV es algo orgánico, tiene mucho que ver qué tipo de ACV, si es un ACV isquémico, si es un ACV hemorrágico, es muy amplio. Sin embargo, o sea, no tengo una clase específica para abordar el ACV, ¿ok? Pero se pueden, o sea, en todo lo que nosotros vamos a aprender técnicas para ayudar al cerebro, no sé si conocen la neuroplasticidad cerebral, no sé si la conocen, vamos a hablar también sobre la neuroplasticidad cerebral, tema importantísimo para las personas que han tenido un ACV y probablemente en el futuro, esperemos que no, pero normalmente cuando se presenta un ACV viene seguido de muchos otros. Eso es bastante delicado y las personas con ACV se le maneja mucho. En el nivel de psicología se maneja mucho la parte de neuroplasticidad porque básicamente tienes que enseñarle al cerebro de que puede estar bien, ¿sí? Que el ACV no es algo que simplemente te dio y bueno, quedaste torcido y no. O sea, eso es, depende de cómo lo vea la persona, ¿sí? Yo conozco personas con ACV. Cuando le digo cómo se ve, son personas que quedaron total y completamente paralizadas, ¿ok? Y a nivel de las prácticas neuroplásticas, lograron avanzar y estar mejor que antes de la CB, ¿ok? Así que eso, no crean que eso es que le dio ACV a las personas, no, ¿ok? Eso realmente va más allá de la parte científica, ¿sí? Ok, soy sobreviviente. Qué bueno que eres sobreviviente y qué bueno que estás acá. Espero que logres hacer la certificación completa porque te va a ayudar mucho. De hecho, me puedes escribir si quieres y te mando alguna información sobre la neuroplasticidad cerebral para que la conozcas más a profundidad. Y de verdad es muy buena tu pregunta y espero que te ayude mucho esta formación. Y bueno, que aprendas cosas nuevas acá que puedas implementar para ti y para alguna otra persona que conozcas que ha padecido de un ACV. Así que espero que te funcione. De verdad, me gusta mucho ayudar y me gusta mucho enseñar. Creo que ya se habrán dado cuenta en eso. En uno de los tantos diplomados de psicología con la SIL, nos decía que no TDA, sino siempre es TDAH, manejado con énfasis en, lo que te faltó, continuar. Realmente, no, o sea, son cosas diferentes, ¿sí? Detalle cerebral y estoy impulsando esa funda. O sea, qué bueno que estás impulsando. De verdad es algo bastante triste, porque obviamente nadie se espera tener una ACV nunca en la vida, pero es muy bueno que tengas esa motivación y ese aliento de decir, oye, no me va a quedar aquí, yo voy a buscar mejorar, yo voy a buscar trabajarme, porque eso realmente hace el cambio en muchas cosas. Yo he tenido pacientes que han tenido operaciones de cerebro por lesiones o por cualquier cosa y han salido, bueno, victoriosos de ese proceso. Realmente las personas con TDAH, obviamente en niños es diferente que en adultos, pero sí se puede tener TDA y se puede tener TDAH, que son cosas, o sea, es lo mismo, solamente que en las personas que tienen el H es la parte de hiperactividad. De hecho, tú a un niño le haces un electroencefalograma, un niño que es diagnosticado, o para poder corroborar el diagnóstico de TDAH, porque esa es otra. Cuando tú vas a dar un diagnóstico de TDAH, tú no te puedes quedar con la opinión del psicólogo, tú tienes que ir a la parte neurológica también. El neurólogo o el neuropediatra es quien te confirma esa H, porque tú como psicólogo, tú puedes decir, mira, sí, tiene todo, pero el neurólogo o el neuropediatra tiene que decirte, mira, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque ellos le hacen un electroencefalograma
a los niños y ven las ondas eléctricas, las ondas cerebrales, ven todo eso y es lo que te puede decir orgánicamente si lo tiene. De hecho, les digo, hay niños que tienen TDAH, que son diagnosticados con esto, y tú los ves, por ejemplo, bueno, tú no los ves, pero te lo dice la familia. Lo primero que uno les pregunta es lo siguiente: cuando él duerme se mueve, hablando no de movimientos de cuando te acomodas de posición, sino que te mueves, el cuerpo como que tiene muchos impulsos eléctricos. Eso es uno de los síntomas en algunos niños del TDAH, ¿sí? En algunos niños del TDAH. Hay personas que tienen solo TDA, pero les voy a decir algo, hay personas que no tienen TDA, sino que simplemente son despistados, son o no están, no viven en el presente, sino que todo el tiempo están pensando en el futuro, en el mañana, qué voy a comer hoy, o sea, siempre tienen la mente tan ocupada que se les olvida al 100% de vivir, ¿sí? El ahora. Es algo muy bueno tocar el tema de ACV porque puede ayudar muchísimo a personas que tienen familiares o conocidos que han pasado por eso. Sí, de hecho, el tema del ACV, no sé en sus países, pero yo lamentablemente últimamente conozco muchos casos de ACV y es algo que está haciendo cada vez se ha intensificado más. Así que siempre es muy bueno. Yo siempre digo, nunca está de más, ¿sí? Nunca, nunca está de más aprender algo. Jamás está de más. O sea, no piensen que, ay, no, ¿para qué yo voy a aprender eso si eso no es mi área? Aprendan de lo que ustedes quieran, porque eso es algo de verdad, eso no hay precio para una persona que sabe de todo un poco, ¿sí? No un lo todo, me hablo de todo un poco. Maestra, buenas noches, una consulta, veremos aspectos. Ok, vamos a ver en la parte del tema familiar. Yo voy a hablar también sobre la psicología forense. Todavía no sé qué tanto la puedo profundizar por motivos de tiempo, ¿sí? Pero sí la vamos a ver. De todas maneras, no se preocupen que cualquier otra pregunta que se les ocurra, pues, me la pueden escribir y como les digo, si no lo tengo, pues yo lo puedo agregar, no hay ningún problema. Pero sí pensé en agregar la psicología forense un poquito más profunda, porque realmente es muy interesante. Y la verdad, tengo muchos abogados. Tengo muchos abogados en esta certificación que me han pedido psicología forense. Yo lo voy a dar, pero voy a tratar de darlo lo más profundo posible. Ya no se llama SB, se llama SB. Sí, ahora es enfermedad cerebrovascular y no accidente cerebrovascular en Venezuela. Es diferente. En España se llama ictus, en cada país tiene una abreviatura diferente y un nombre diferente. En Venezuela ya se cambió De hecho, la habían cambiado a SB, después la volvieron a poner en ACB y después como que lo volvieron a pasar a SB, porque ya se decía que era una enfermedad y no un accidente, por decirlo de una manera. Pero sí, estás en lo correcto. Aquí por lo menos es así todavía. En otros países tienen otros nombres diferentes. Continuamos. Cualquier cosa pueden ir escribiendo, ¿sí? Puede ser SB o ictus, sí. De hecho, en España yo tengo pacientes de allá que me los refieren precisamente por los ictus y en todos los informes neurológicos sale ictus. En ningún lado colocan SB ni ACB ni nada, colocan el ictus así, tal cual. Cada quien tiene su terminología. En El Salvador es ACB, exactamente. Cada país tiene su terminología. Sin embargo, la teoría es básicamente la misma, ¿sí? Vamos a ver también la relación terapéutica. La relación terapéutica, se llama relación terapéutica, pero esto es algo transversal. Esto lo pueden utilizar en todas las profesiones, áreas, estudios, carreras, trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es algo tan básico y tan necesario como la empatía y la escucha activa, ¿sí? Esa capacidad de tener tú, aquí hablo obviamente del terapeuta porque es el tema de la certificación, pero esto yo lo puedo aplicar en todo, ¿sí? De tener esa empatía, ese reconocimiento, esa validez, obviamente sin perder la objetividad, por supuesto, pero sí es muy importante a nivel de trato, ¿sí? Con la otra persona, de validar las emociones, de crear el espacio seguro para la persona, por lo menos los abogados, como dicen por ahí, los abogados necesitan tener empatía y necesitan tener escucha activa. Obviamente, depende del caso que vayan a trabajar, por supuesto, claro que sí,
pero es muy importante, muy, muy importante. La escucha activa es algo que lamentablemente las personas no implementan nunca, no nada más la parte psicológica la no tienen que implementar, la tienen que implementar cualquier persona en cualquier carrera, porque la escucha activa es esa parte en donde tú realmente le estás prestando atención a lo que te está diciendo esa persona, ¿sí? Tú tratas de reformular lo que la persona te está diciendo para ver si lo entendiste bien. Tratas de resumir lo que te está diciendo para ayudar a simplificar el problema, no a darle menos validez, sino a simplificar el problema, ¿sí? Detectar esos matices verbales y no verbales, por lo menos a los abogados les conviene mucho la parte del lenguaje verbal y no verbal porque eso ayuda mucho a detectar ciertas cosas, ciertas mentiras, cierta falta de contenido, falta de información. Es muy importante tener esa escucha activa. Y es algo genuino, ¿sí? Es algo genuino, esa parte de explorar los conflictos que a veces son difíciles de verbalizar, sobre todo cuando trabajamos con víctimas de abuso, por ejemplo. Buenas noches, mi nombre es Janet Murillo. Buenas noches, bienvenida, Janet. Bienvenida. Cualquier pregunta que tengas, Janet, o bueno, cualquiera, me la puedes escribir aquí. No sé si es la primera vez que entras, si es el primer lanzamiento que entras, si ya has visto clase con nosotros, me lo puedes dejar en el chat. Con mucho gusto te leo. La alianza terapéutica. Definición de la alianza terapéutica. ¿Qué es? Lo dice la palabra, ¿sí? Esa confianza, esa colaboración entre tú y la persona que tienes al frente. Yo obviamente hablo, como les digo, de terapeuta porque es la formación que estamos ofreciendo, pero esto es algo que debemos implementar en todo, ¿sí? No nada más en la parte de psicología, sino en la parte de médicos, en la parte de abogados, por ejemplo. Es muy importante porque hay que construir es una base, o sea, se va desenvolviendo a raíz de la parte de la empatía y de la escucha activa, ¿sí? O sea, una viene de la otra, por decirlo de una manera. Es muy importante para que la persona que tienes al otro lado del escritorio se sienta seguro, se sienta dispuesto, ¿sí? Se sienta bien y confiado a hablar de su problema, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de esta alianza terapéutica? Si la persona no confía en ti, el proceso va a ser complicado, va a ser tardío, ¿sí? Entonces es importante entender que esto tenemos que manejarlo o que aprender a manejarlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con pacientes, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú tienes, por ejemplo, no sé, si tú trabajas en una compañía de seguro, por ejemplo, este, necesitas tener esa empatía, esa alianza. Obviamente que se llama la alianza terapéutica porque, bueno, estamos hablando de terapia, pero en términos generales abarca para todo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Tienen alguna duda? Las personas que ingresaron nuevas, si tienen alguna pregunta, me la dejan en el chat. Yo los voy leyendo. Recuerden poner el nombre en la sala de Zoom o escribirlo como lo hizo Janet, porque si tienen otro nombre, les voy a decir por ese nombre y ajá. Si no es el suyo, pues imagínense. Por ejemplo, Janet tiene Home, así que menos mal que colocó que se llama Janet, porque si no, iba yo a decirle Home. Vamos a hablar sobre la entrevista clínica, ¿sí? La parte de la entrevista clínica, como les comenté, tenemos la entrevista estructurada. Tenemos tres tipos de entrevistas, ¿sí? Isaías Castro desde Quito, Ecuador. Bienvenido. Ya tú estabas, pero bienvenido. A menos que sea otro Isaías, porque no había leído el apellido. Bienvenido. Aquí tenemos gente de todos los países, de todos lados. Tenemos gente regada por el mundo. La entrevista estructurada básicamente es ese orden, ¿verdad? Tú tienes tu lista básicamente, sabes lo que le vas a preguntar, cómo se lo vas a preguntar, es como un guión, por decirlo de una manera. A mí no me gusta mucho la entrevista estructurada porque es como que si estuvieras en una entrevista de trabajo. O sea, la persona está ahí para hablar, para conversar, no para que tú te sientes ahí y le hables bueno, sí, antes háblame de tu problema, contéstame unas preguntas y empiezas como que si fuera una escala de Likert.
sea, no es el deber ser es hacerlo un poco más suave, sin embargo, las personas lo usan, yo lo respeto totalmente porque cada quien funciona de una manera diferente y obviamente tiene sus ventajas, por decirlo de una manera, a nivel de investigación, ¿sí? A nivel de investigación, de evaluaciones forenses, como lo acaban de mencionar por ahí, que acaban de preguntar sobre la psicología forense, también usan la entrevista estructurada. Eh, Obviamente también es muy buena la entrevista estructurada para a nivel de, ¿por qué a nivel de investigación? Porque tú cuando haces un nivel de investigativo, cuantitativo o cualitativo, necesitas una estructura, ¿sí? Necesitas una guía. Entonces es muy importante entender cómo lo podemos manejar, ¿sí? Ahí le voy a dar, déjenme ver si Jelly está.